Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación. Muy buenas, hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Aquí vuelve un nuevo episodio del podcast después de este parón veraniego. El último episodio del podcast fue aproximadamente a finales de junio y bueno, por desconectar y descansar, etcétera, pues sí, me he pegado ese parón que habrá sido julio, agosto y prácticamente septiembre. Viene bien descansar para coger fuerzas. Bueno, no me enrollo más. Nueva temporada del podcast. Van a haber cambios, algunos bastante grandes, como en todas las temporadas de podcast que empiezan ahora. Y bueno, hay cosas que seguirán siendo como antes, pero habrá un nuevo formato de episodios que pienso que puede gustar mucho. No es una idea mía, obviamente, es una idea de podcast de hacer episodios que he visto, o que mejor dicho, he oído en otros sitios. Eso es lo único que puedo adelantar. Y luego quizás vuelva a la hora de grabar las, digamos, entrevistas. Es probable que vuelva a la manera original en que las hacía, que es sin vídeo, porque el grabar vídeo complica mucho las cosas y yo no sé luego la gente si realmente estos vídeos los ve o no. Las estadísticas o las analíticas no me informan mucho sobre ello y yo creo que también, por otra parte, es importante centrarse mucho en el mensaje que se transmite en el episodio, en esa entrevista, y sobre todo en el audio, ¿vale? Desde mi punto de vista quizás es un poco sesgado, como se suele decir, pero yo no veo ningún podcast en vídeo. Pienso que la mayoría de podcasts que me interesan, si es un podcast de verdad o como se ha hecho siempre un podcast, es audio, y esa entrevista en vídeo puede ser un factor añadido, pero un podcast desde mi punto de vista bien hecho a la manera clásica solo necesita audio. Aquellas cosas que incorporan diapositivas, etcétera, en un episodio, yo creo que ya se convierten directamente en un vídeo. Bueno, pues no me quiero enrollar más en eso, ya lo iréis viendo. Pero van a haber nuevos formatos de episodios y lo que no va a haber es una frecuencia fija, porque el universo no me lo permite. No hay una frecuencia fija, ya lo iremos viendo. ¿De acuerdo? Pero sí que hay muchos episodios ya, algunos grabados, que solo falta terminarlos, los iré publicando. Muchas disculpas a las personas con las que he grabado esos episodios. No he podido terminarlos antes porque requieren una post-edición. En realidad esto del podcast al final lleva más tiempo del que parece y eso no se ve luego. Y también algunos otros episodios que hay a medio grabar también, que espero poder terminar dentro de poco. Bueno, pues vamos al episodio de hoy, por no enrollarme más. Hoy quiero empezar esta temporada con un tema que veo bastante interesante y que he tratado poco en episodios anteriores. Y vamos a empezar hablando de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia. Voy a tratarlo en diferentes episodios, tanto algunos aspectos en los que he profundizado en los últimos tiempos, pero que no he logrado tratar en el podcast, como mediante algunas entrevistas o debates o tertulias como investigadores expertos en el área, y también nos iremos en otros episodios a temas de metainvestigación o filosofía de la investigación, porque me parecen bastante interesantes y porque también dan cabida al podcast. Este podcast se llama Investigando la Investigación, que es un nombre muy, muy meta, ¿no? Y también relacionado con la filosofía de la investigación, la filosofía de la ciencia, etcétera. Entonces, muy brevemente vamos a empezar a desgranar un poco este tema. Vamos a empezar en este episodio, pero habrán varios para tratar sobre este área, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trata? No voy a pararme ahora a definir lo que es la filosofía. Es algo bastante general, pero sí que nos vamos a empezar a focalizar un poco en lo que es la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia
de lo que trata en definitiva es de estudiar aquellos aspectos de la ciencia o el método científico que quizás la ciencia en sí no se para a pensar, ¿no? Es como que siempre nosotros estamos yendo de aquí para allá, haciendo cosas, pero nunca nos paramos nunca nos paramos a pensar por qué hago esto, qué es hacer esto. Son preguntas fundamentales, quizás, a mí al menos sí que me parecen fundamentales, pero que no nos paramos a hacer. Entonces, la filosofía de la ciencia, ¿qué es la ciencia? ¿Por qué se hacen las cosas de esta manera? Etcétera. Entonces, hoy vamos a empezar muy brevemente, porque esto tiene mucha miga, porque os quiero primero introducir el tema y luego también daros algunas reflexiones mías y sobre todo también abriros un poco la puerta a donde podéis profundizar si veis que el tema os interesa, aunque ya os digo que voy a tratar de que en próximos episodios traigamos a gente que se dedique en profundidad a este área. Entonces, en primer lugar, os quiero recomendar un libro que he empezado a leer y que se llama What is this thing called science? ¿Qué es esta cosa llamada ciencia? De Alan Chalmers. Alan Chalmers es un señor, un filósofo de la ciencia que ha escrito gran cantidad de trabajos y bueno, ha explorado bastante bien en profundidad todo este mundo. Y su libro lo que trata es de dar unas visiones alternativas y profundas a cómo funciona el método científico, qué áreas de mejora podría adquirir o requiere y muchas otras cuestiones bastante profundas. Hoy os quiero comentar solo sobre dos de ellas, ¿vale? Es básicamente el primer tercio del libro y me parecen cuestiones fundamentales porque los que nos dedicamos a la ciencia nunca nos paramos básicamente a pensar en ellas, en básicamente cómo mejorar el método científico. Entonces, os voy a dar un poco las impresiones que yo he tenido al estar leyendo este libro y también cómo profundiza este señor en todas estas cuestiones, aunque hoy solo de manera introductoria. Son cosas que cuando nos paramos a oírlas quizás nos pueden resultar bastante evidentes, pero que si estudiamos la historia de la ciencia veremos que son cuestiones que quizás no han sido atendidas con la atención o con la importancia que éstas requerían, ¿no? Entonces, por ir ya directamente al grano, voy a resumir la primera tercera parte del libro que hace este señor, Alan Chalmers. Hace una introducción bastante somera a cómo funciona el método científico y luego nos introduce en dos de los principales problemas, que son los siguientes. Uno de ellos es el denominado empirismo. En el empirismo lo que hacemos es aceptar lo que viene de nuestros sentidos como importante, como relevante, como si dijéramos estrictamente necesario para nosotros poder desarrollar ciencia. A día de hoy no nos paramos a pensarlo, es algo que nos puede resultar bastante evidente. Es decir, si nosotros con nuestros sentidos vamos típicamente al sentido de la vista, vemos estrellas en el cielo, o quizás nos vamos a miles de años atrás, todos hablamos entre nosotros y decimos, pues sí, nosotros vemos esos puntos que están en el cielo, todo eso que estamos viendo ahí son estrellas. ¿Qué conclusiones podemos obtener de esto, no? Entonces, esta es una de las maneras en la que la ciencia empezó a funcionar a partir de la Edad Media. Observación directa a partir de los sentidos, procesado de esos datos, o mejor que procesado, quizás si nos retrotraemos a una época tan antigua, quizás no sería la palabra adecuada, pero empíricamente todos estos investigadores, todos estos primeros científicos, y Alan Chalmers en el libro pone algunos ejemplos de Galileo Galilei, cómo él empezó a observar las estrellas primero con el ojo
el ojo humano y luego cómo desarrolló ese primer intento o implementación de telescopio para poder observar más en detalle. Bueno, pues uno de los primeros problemas que observó Galileo es que diferentes observadores que tomaban como referencia o como relevante lo que sus sentidos les proporcionaban, en este caso otra vez la vista, eh, el método científico en aquella época tardó bastante en darse cuenta de que diferentes observadores, por diferentes razones, entre las cuales podrían ser, voy a centrarme bastante, las diferentes percepciones que sus ojos, por las diferentes fisiologías o características, simplemente porque los sentidos no son iguales en todos los humanos, pues podían producir, sensaciones y por tanto medidas distintas. Entonces ahí ya la ciencia tenía un problema. Ese es el primer problema que reporta, para empezar, Alan Chalmers en su libro. Bien, ¿cómo se corrige este problema de la confianza excesiva en los sentidos? Pues se resuelve yendo a la experimentación, a la obtención de datos mediante instrumentación. ¿Cómo intentar solucionar esa, divergencia o disparidad de sensaciones que nos podían dar nuestros sentidos a todas las personas? Entonces, Galileo lo que hace es diseñar un artefacto, un instrumento que fue una de las primeras implementaciones de telescopio para que lo que llega a su retina no dependa tanto de su observación directa, aunque al final sí que sigue siendo una observación directa, pero digamos que esa señal que le llega sea mucho más clara que la que su ojo directamente al observar el cielo pues le permite, ver. Entonces, en definitiva, esto abrió un nuevo camino en la ciencia, no únicamente el hecho de que Galileo Galilei desarrollara, implementara o inventara el telescopio, sino el tener cuidado en no confiar directamente o totalmente en los sentidos humanos para tomar medidas, sino delegar todo eso en instrumentación científica que tomara esos datos. Ese es, por resumir, uno de los principales puntos que él ve como mejora del método científico. Horacio, si todo esto que estás comentando ahora me resulta bastante evidente, sí, pero es que muchísimas veces eh, todos estos aspectos que te pones a ver en el método científico, cuando te lo cuentan, resulta bastante evidente, pero no resulta tan claro, primero, cuáles fueron los principales errores que se cometieron al principio del desarrollo de la ciencia y luego cómo se fueron desarrollando o solucionando, ¿vale? Luego, otro de los problemas que él detecta en el método científico, y este no está tan resuelto ni resulta tan evidente, es el siguiente. Y a mí este me ha parecido bastante interesante. Es el siguiente. Vale, vamos a suponer que, nuestros sentidos no nos producen problemas a la hora de recibir datos para elaborar toda esta ciencia. Vamos a suponer que eso no es ningún problema y vamos a suponer que nuestros sentidos funcionan de manera perfecta, ¿vale? Pero aún así, o aunque tuviéramos dispositivos instrumentales que son capaces de medir de manera perfectamente precisa, lo cual tampoco es posible, ¿vale? Pero vamos a suponer que se producen esas dos premisas. Sentidos humanos perfectos, sin errores en la medida y uniformes para todos los humanos, y dispositivos instrumentales sin ningún problema. Aún así, la ciencia sería problemática. Y te estarás preguntando, ¿y cómo puede ser eso? Pues puede ser por lo siguiente. Y aquí argumenta Alan muy bien en su libro. Vale, para un científico poder elaborar sus teorías y sus modelos, no es solo que le lleguen los datos a los sentidos, sino que esa información todavía debe ser procesada por el propio investigador. Y entonces él tiene que decidir cómo interpreta esos datos. Eso es en definitiva, ¿vale? Señales que le llegan a sus sentidos, perdón, y cómo procesa él esa información para elaborar teorías. Entonces, claro, diferentes investigadores, aunque reciban igual los mismos datos, aunque al final tengan delante de su cara
una pantalla, estamos en 2024, un informe con datos, lo van a interpretar en el fondo de manera distinta. ¿Por qué? Porque tienen diferente formación, porque son diferentes personas, porque tienen diferentes inquietudes, diferente personalidad, etc. Hay características que en todos los investigadores que siguen el método científico, hay características que se supone que son uniformes. El método científico, todos sabemos más o menos cómo es. Cualquier investigador habrá estudiado y sabrá las etapas y cómo se relaciona el método científico, cómo se publican los datos, etcétera, etcétera. Pero no obstante, y este es el peligro, hay un sesgo hacia cómo interpretar todavía esos datos. Y muchas veces el problema es que ese sesgo puede ser consciente y por tanto relativamente fácil resoluble, ¿vale? Es decir, yo tengo tendencia a que si me envían un informe donde, por ejemplo, estoy viendo que me informan de esta estrella y yo veo que esa estrella tiene tal forma, debido a los conocimientos que yo tengo acumulados dentro de mí, puedo suponer directamente o puedo atreverme a inferir directamente que se trata de una supernova u otro tipo de estrella. Ahí estoy usando mis conocimientos previos, aparte de que yo ya siga el método científico, pero estoy utilizando conocimientos previos, estoy aportando parte de mi esencia y realizar esa interpretación de los resultados. Entonces, es muy probable que otro investigador diferente, aunque siga el método científico de la misma manera, aunque reciba los mismos datos, vaya a realizar una interpretación totalmente distinta. Entonces, he aquí el problema. He aquí el problema. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve este problema? Pues se intenta resolver de manera que se sigan unos criterios lo más uniformes posibles a la hora de procesar esos datos, ya no por el ordenador en sí, sino como el investigador pues llega a sus conclusiones. El investigador escribe un artículo donde pone de manera objetiva cómo, y digo de manera objetiva, cómo ha llegado a todas esas conclusiones. Pero muchas veces puede suceder que ni él mismo o ni ella misma sabe cómo ha sido su mecanismo de pensamiento interno o las cadenas de razonamiento que ha seguido para llegar a tales conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces ahí creo que se ve un poco la dificultad de todo este proceso, ¿vale? Y la pregunta que os estaréis haciendo es, bueno, pues ¿cómo se puede solucionar esto? Pues os lo dejo como autoejercicio por una parte y luego porque ya lo seguiremos contando en otro siguiente episodio del podcast. Bueno, pues nada, espero que os haya sido interesante y que tengáis un maravilloso día y hasta luego.